Ok. Bueno, la charla va a ser pues relativamente principiante, pero también un poco de nivel intermedio. No me voy a meter a temas tan avanzados como ya extensión del server con programación bajo nivel, ni sharding, ni esas cosas. Pero sí algunos temas que ojalá les permita a ustedes conocer el potencial que tiene PostgreSQL. También porque se compara mucho la capacidad que tienen las bases de datos actuales, relacionales, con el rendimiento que tienen algunas que no son relacionales, pero no se consideran algunas técnicas que deben ser utilizadas de una manera más moderna en sistemas como este. Entonces, voy a tocar algunos temas básicos. Bueno, a lo mejor nos podemos saltar alguno. Dígame nada más quiénes nunca han usado una base de datos relacional de ningún tipo, ni SQL, ni no SQL. Todos han utilizado una base de datos, MySQL, ¿sí? ¿Todos? MySQL, insert, delete, lo básico, ¿sí? Ok. Entonces esos slides los voy a hacer muy rápido para ahorrar un poquito de tiempo y meternos un poquito más a profundidad a lo que sí se puede hacer. Y que a veces no se conoce, ¿no? Va a estar dividida en 3 secciones. La primera es cómo ponerlo en marcha, porque siempre hay preguntas, sobre todo dependiendo de la distribución. Cada distribución tiene su propio procedimiento y cuando ustedes instalan Postgres directamente desde las fuentes también es otro procedimiento. Entonces, no me voy a meter tan a detalles, voy a tocar el tema de Debian 8 y considerar las decisiones que tomaron los integradores del paquete dentro de Debian y en función de eso, ¿no? Después, las características esenciales y las destacables. Digamos, las esenciales son las comunes que tienen todas o la mayoría de las bases de datos relacionales, y las destacables son un poquito más particulares o un poquito más avanzadas que no todo el mundo conoce. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por lo de siempre, ¿no? ¿Qué es PostgreSQL? Esa es la pregunta siempre de cajón. Y no solamente es una base de datos relacional, sino que es objeto relacional. Lo que hace es traerse algunos conceptos de la programación orientada a objetos. Sí, conceptos, vamos a llamarles conceptos, no tanto decisiones de diseño ni terminología, simplemente conceptos. Tratar cada tabla como un diferente tipo de clase, por así llamarlo. O sea, trae algunas analogías hacia lo relacional. La licencia no es GPL, entonces no necesitan liberar el código una vez que ustedes le hagan modificaciones al motor de Postgres como tal. Ustedes pueden hacer su propio sistema de gestión de bases de datos basado en Postgres y liberarlo sin necesidad de soltar el código fuente, ¿no? Pero la licencia pues, es de software libre, no significa que sea comercial, ¿no? Una característica de Postgres es que se enfoca a ser compatible con el SQL de ANSI, el estándar. Y esto les permite que si ustedes quieren cambiar de base de datos, de sistema manejador de base de datos, no tengan tanto problema. Obviamente sí hay que hacer algunos cambios porque sí maneja algunas extensiones individuales, propietarias de Postgres, por así decirlo, propietarias, ¿no? Porque a final de cuentas es software libre, pero sí son extensiones que no va a estar en otra base de datos o sintaxis diferente, algo. Siempre va a haber alguna especificación, algo muy particular. Ahora, el nombre. En inglés le dicen Postgres por la historia del proyecto. Se deriva de University Postgres, ¿sí? Y entonces, aunque el proyecto se llama PostgreSQL o PostgreSQL, como digo yo, en español, en realidad, para abreviarlo, le dicen Postgres. Lo único que sí es un poquito mal visto en los círculos, ¿no? de Postgres, en las convenciones y todo eso, es
cuando le dicen Postgre. Entonces, aunque diga SQL después, en realidad la abreviación que utilizan es Postgres y la S como que la traslaparon, ¿no? Entonces, se dice Postgres o PostgreSQL, o en español yo a veces le digo PostgreSQL por SQL, que en inglés no tienen ese problema, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar ya un poquito más en materia, ¿no? ¿Cómo se instala en Debian 8? En realidad está súper fácil. Sudo apt install PostgreSQL. Se acabó. Enter. Obviamente hay más paquetes. Está el -contrib y hay otros paquetes que conforman. Hay extensiones que también se pueden instalar en el sistema. Pero la base de Postgres, con esa instrucción, con eso queda. Con eso es suficiente para que tengan un Postgres funcionando y corriendo. Cuando ustedes lo instalan desde el código fuente, una vez que lo compilan y lo crean, tienen que ejecutar un comando que se llama initdb. Y ese les va a crear 3 bases de datos, template 0, template 1 y Postgres. Pero en Debian esto se hace automáticamente. Y una vez que ustedes lo instalan, van a tratar de conectarse y normalmente les va a dar un error. Y eso me lo han preguntado varias veces. Oye, me trato de conectar y le doy la instrucción y me rechaza, me dice que no existe el usuario, que no existe la base de datos. ¿Qué pasa? Y todo tiene una explicación. Al menos en Debian, por defecto, trae una configuración segura por defecto en este archivo, pg-hba.conf, que es donde se especifica la autenticación que se va a utilizar para las diferentes bases de datos y para los diferentes usuarios. Es un mapa entre el método, entre el tipo de conexión, local es por Unix Sockets, hosts es por TCP, la base de datos a la que se conecta, el usuario, algún parámetro específico, por ejemplo, si dice host, aquí se le puede poner la IP desde la cual se está conectando el usuario. Y donde haga match, en la línea que haga match, se va a utilizar este método de autenticación. Peer se utiliza para Unix Sockets. Peer significa que va a validar que si yo me quiero conectar a la base de datos con el usuario F, el usuario que debe estar ejecutando la instrucción sea F. O sea, que debe hacer un match entre el de sistema y entre el de conexión. ¿Sí queda claro esto? Ese es el método peer. Y el método MD5 lo que va a hacer es, como este CP, pues puede ser un server remoto, ¿no? Entonces va a pedir un password y va a tratar de enviarlo y cifrarlo para que no se vea en el camino. Y esto va a ocasionar que algunas conexiones por defecto, algunos intentos que naturalmente intentaríamos no, valga la redundancia, no sean exitosos. Por ejemplo, si yo ejecuto PSQL, que es el programa para entrar, y nada más lo pongo así, no le pongo ni usuario ni password, cuando lo pongo así entre corchetes, significa que ese es el valor que está tomando por no haberlo especificado. Si yo ejecuto PSQL, entonces va a asumir que el usuario es Álvarez P, porque yo lo estoy ejecutando como Álvarez P, y la base de datos, me estoy conectando a la base de datos Álvarez P. Puede haber varias bases de datos dentro de Postgres. Y pues la base de datos no existe y el rol no existe, lo acabo de instalar. Si yo me trato de conectar como root y no le pongo base de datos, va a tratar de conectarse a la base de datos Álvarez P, ¿sí? Y de entrada no pasa la autenticación. ¿Por qué? Porque como me estoy conectando por Unix Sockets, porque no le puse un "-h aquí con la dirección del server, va a utilizar el método peer y pues Álvarez P no es root. ¿Tú sabes qué? No pasa la autenticación. Aquí sí pasa la autenticación, pero el rol Álvarez P no existe. ¿Sí? Entonces, aquí ni siquiera pasa la autenticación. ¿Por qué? Porque yo no soy root, yo soy Álvarez P. En mi computadora en ese momento soy Álvarez P. Si yo no le pongo nada, pero lo corro con sudo, entonces va a intentar con el usuario root a la base de datos root. ¿Sí? Ahí sí va a pasar la autenticación porque pues por medio de sudo ahora soy root y me conecto como root, pero aquí me va a pedir el password, que es el password de sudo, no el de la base de datos, y no existe el usuario root. Dices, bueno, entonces ¿cómo me conecto a la base de datos para empezar a trabajar? El cuarto intento, aquí estoy mostrando que me conecto a la base de datos en el host local, pero por medio de TCP. ¿Sí? Al no ponerle user y password, igual, usuario Álvarez P, base de datos Álvarez P, me pide un password, el de Álvarez P, o sea, para entrar, ya eso no es el de sudo, es el de la base de datos, pero pues no hay ese usuario, ni siquiera sabemos qué password hay. Entonces, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo sí se hace? Que es la gran pregunta. Considerando que tenemos esto aquí arriba,
lo que tenemos que aprovechar es la primera línea. Conectarnos por Unix sockets como Postgres, porque Debian crea un usuario Postgres, y tratar de conectarnos a la base de datos Postgres o template 1 o template 0. Entonces, yo le pongo sudo al usuario Postgres y ejecuto PSQL. Entonces eso me va a tratar de conectar con el usuario Postgres, que sí existe, con el usuario Postgres de sistema, entonces va a pasar peer a la base de datos Postgres, que por defecto sí existe. Y ya me conecté. Sudo al usuario Postgres, PSQL, con eso entro. Y yo haciendo esto, sudo Postgres, sudo-u Postgres, yo puedo ejecutar cualquier instrucción de Postgres que vaya aquí, porque también trae algunas como crear base de datos, se puede hacer desde la línea de comandos, crear bases de datos y usuarios también se puede, o sea, puedo, por ejemplo, yo darle un create user, ahorita lo voy a mencionar. Entonces, ya entrando yo a la base de datos Postgres, ya creo el rol Álvarez P y le digo que se puede utilizar para iniciar sesión. Porque como no hay users ni grupos en Postgres, hay roles, pero los roles pueden ser login o no login, entonces quiero que sí pueda, ¿sí? Pero no le estoy poniendo un password, nada más va a poderse conectar como local, porque cuando lo quiera conectar por TCP me va a pedir un password, no lo voy a saber. Y sí le puedo poner yo aquí un password. Entonces ya una vez que yo creé el usuario Álvarez P, le puedo crear una base de datos y le puedo asignar que es el dueño de esa base de datos, y al no especificarle un template, toma template 1 por defecto. Si yo creo una base de datos en Postgres, desde un template, lo único que hace es tomar ese template, copiarlo a una base de datos nueva y ponerle nombre nuevo. Es todo lo que hace. Y por defecto utiliza template 1. ¿Okay? Es como el scale para crear usuarios, para hacer un home directory. Toma el scale y lo crea con el usuario nuevo. Es todo. Entonces, si ustedes tienen una base de datos o un sistema donde quieren que todos los usuarios, cuando creen su propia base de datos, porque a lo mejor tiene ese permiso, tenga ya algunas extensiones por defecto, alguna tabla por defecto, lo pueden agregar a template 1. Y me salgo de Postgres y ya puedo entrar. PSQL. ¿Por qué? Porque ya existe el usuario Álvarez P que creé aquí, aquí abajo, y también la base de datos Álvarez P que creé aquí abajo. ¿Sale? Sí. ¿Por qué no haces tutoriales? Esa madre lo buscas en internet, dura 3 horas para hacerlo. Sí, exactamente. Y está bien fácil, pues, sí. Yo creo que con los slides la idea es también, por eso quise tocar el tema, porque siempre hay esa duda. Entonces yo voy a subir los slides, los voy a compartir para que quede ya pues publicado. ¿Les puedo contar una historia de 1 minuto? Sí, sí. Hace como 6 meses, un cliente, yo no soy programador, pero un cliente me dijo, oye Gabriel, necesito un script que es bien fácil. Y yo, pues regularmente sí hago scripts para servers. Me dice, no, es bien fácil, nada más se tiene que conectar el script a una base de datos, jalar un registro y luego mandárselo a una API. Y yo dije, pues bien fácil. Dice, ¿cuánto me cobra? Y yo dije, pues me voy a tardar 1 hora en hacerlo. Pues te cobro tanto. Ya me mandó la base de datos para que hiciera pruebas y le digo, oye, tu base de datos está bien rara. Es que es Postgre. Y yo, ok. Y dije, no hay pedo, ahorita me la aviento. Tardé 3 horas en hacer ese pedo y como 20 minutos en hacer el script. Pero pues ya me chingué, porque ya había cobrado 1 hora nomás. Exactamente. Y luego de distro a distro también pues cambia lo que ya trae por defecto. O a lo mejor el pg-hba.conf puede cambiar, pues. Esto es Debian y Ubuntu, ¿no? Les decía que también, además de la instrucción PSQL, pueden tener create user y create db. Estas son instrucciones de sistema, o sea, están en USR bin. Y aquí también pueden crear un usuario, ¿sí? Si no le ponen "-s" minúscula, se entiende que no es super user. Create user le da login, creo, ¿sí? Y create db, pues aquí con el owner Álvarez P. O sea, este es equivalente a lo que del slide anterior, de este. Y ya finalmente también me conecto como PSQL, lo mismo, y ya entro a la base de datos, ¿no? O bien puedo crearlo ya como superusuario. A lo mejor ustedes están en su propia máquina, no es un server de producción y, pues, órale va, ¿no? Que Álvarez P, o sea, su propia cuenta, sea superusuario. Y pues ya se van a facilitar mucho porque, por ejemplo, ya pueden crear bases de datos ustedes mismos sin tener que hacerse Postgres, ¿sí? Y sin tener que estar lidiando con permisos hasta después que lo pasen a otra etapa de desarrollo. Cada quien sabrá, ¿no? Pero es otra alternativa con S minúscula. ¿Ok? Ahora, si ustedes van a conectarse por TCP,
vamos a suponer que sí le dieron el password, que sí le dieron que sí le pusieron, así como dice el with login, le pueden poner with password y le ponen entre comillas el password. Pero si ustedes se quieren conectar por TCP, porque es lo que normalmente vamos a hacer cuando desarrollemos nuestra aplicación en el lenguaje que sea, web, o sea, para web o lo que sea, por defecto viene deshabilitada la escucha al mundo. Únicamente lo permite el localhost. Aquí la directiva listen address en postgresql.conf tiene la directiva que equivale a localhost por defecto. Entonces, como está deshabilitada, toma el valor por defecto, que es localhost. Al puerto 5432. Eso está fácil de acordarse. Entonces, vamos a suponer que la dirección de mi server, mi máquina local, es 10.12.14.98. Si yo me conecto con PSQL a la 10.12.14.98, como no le estoy poniendo user y database, pues va a tomar Alvarsp y me va a rechazar la conexión. Dice connection refused. No sé si se alcanza a ver el rojo ahí, si no yo voy a traducir lo que dice aquí. Pero connection refused, ¿por qué? Porque nada más está escuchando en la interfaz loopback, la 127.0.0.1. Si yo me conecto a la loopback, sí me pide un password para poder entrar, aunque no me deja porque no tengo el password. Aquí en este slide todavía no había creado el password de Alvarsp. Si yo deshabilito este de aquí y le pongo así, entonces ya va a escuchar en la interfaz ETH0. Esta no es la lista de redes de las que quiero escuchar. Es la lista de direcciones que corresponde a las tarjetas de red donde quiero escuchar. ¿Okay? Para controlar de qué red se utiliza el de hace rato, pg-hba.conf. Entonces, ahora sí me conecto a 10.12.14.98 y ya me deja entrar, pero ya no me deja entrar desde el localhost. ¿Por qué? Porque la tarjeta loopback ya no está en esta lista. Pero si yo lo cambio por un asterisco, entonces ya me permiten las dos, o sea, en todas las tarjetas del sistema, o puedo enumerarlas con coma. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, cuando ustedes quieran conectarse por TCP, tienen que asegurarse de que estos parámetros también estén correctos. Right? De todas maneras, lo bueno es que los slides los voy a subir y esto va a quedar para referencia para el grupo. Y otra pregunta frecuente, una vez que ya se conectaron, es cómo veo la lista de tablas, ¿no? Show tables en MySQL, cómo es aquí, ¿no? Entonces, hay instrucciones contra diagonal L, contra diagonal D. Para la base de datos es contra diagonal L. Para la lista de tablas es contra diagonal D. Para la lista de esquemas, como create schema, contra diagonal DN. N significa namespace en este caso. Y para la ayuda, pues hay dos ayudas. Una es contra diagonal interrogación, que le da la lista de los contradiagonales, y contra diagonal H, que les da la lista de instrucciones SQL. Ahora sí, características esenciales. ¿Listos? ¿Hay preguntas de lo anterior, de cómo poner en marcha? ¿Han batallado para poner una base de datos de Postgres antes? ¿Sí? Ok. Espero que con esto sea un poquito más fácil a partir de ahora, porque los slides los voy a poner a disposición del grupo. Características esenciales. Habían comentado ustedes que al menos que todos han manejado una base de datos, la que sea, ¿no? Entonces voy a tocar estos temas un poquito más rápido para poder profundizar más en los siguientes. Aquí creo una tabla personas, todas son instrucciones SQL y voy a seguir la misma convención aquí en la presentación. Lo verde es cuando funcionó, lo rojo es cuando no funcionó. Creo una tabla personas con el tipo de dato, perdón, el primer campo se llama CURP, con el tipo de dato varchar. Postgres permite que para los varchar no le pongan la longitud y por defecto toma 255, pero es variable, entonces no hay problema. Yo acostumbro, a mí me van a ver aquí en la presentación mucho ponerle, omitir, mejor dicho, la longitud para el varchar. CURP, nombre y fecha de nacimiento. Son 3 atributos que le voy a dar a las personas. Creo la tabla, inserto en personas, o sea, en la tabla de personas, inserto para estos 3 campos, CURP, nombre, fecha de nacimiento, el valor de un CURP, un nombre y una fecha de nacimiento. Y funciona. Y si yo le doy select, significa que le estoy pidiendo que jale los registros que existen en la tabla personas, y aquí está. Y asterisco, pues es todos los campos. Eso es SQL común, estándar, ¿no? El que todo el mundo maneja. Obviamente no se trata de ponerle siempre un registro por tabla. La idea es tener muchos datos en esa tabla, ¿no? Entonces, pues aquí yo también en el values, después de los campos, le pongo values. Puedo insertar más de un registro
me inserta los dos registros, y el select pues ahora tiene 3 registros, o le puedo poner la cláusula where para indicarle un criterio, ¿sí? Ahora, algunos de ustedes van a ver instrucciones un poquito raras, a lo mejor porque el ORM les esconde pues las instrucciones SQL, ¿no? Pero aquí vamos a manejar puro SQL, no vamos a tomar ni APIs, ni ORMs, ni nada, ¿ok? Entonces les decía, si ustedes le ponen un where, yo aquí le estoy pidiendo a aquellos que tengan la fecha de nacimiento igual o posterior al 1 de enero de 1979, o sea, todos los de 1979 en adelante, y me da 2 registros. Ernesto nació en el 56, no aparece en la tabla. Yo puedo también borrar y le pongo el where, muy importante el where, en un delete. Si no le pongo where, es como si le pusiera where true, o sea, todos los registros hacen match y por lo tanto borra todos los registros. Hasta hay memes de eso. Pido de la tabla personas y obviamente ya no está Ana. Yo le puedo, vamos a suponer que ahora quiero actualizar, porque también puedo actualizar datos, y le voy a poner el nombre de Octavius, ¿no? Quiero cambiar el nombre por Octavius. Y me actualizo 2 registros, no 1. ¿Por qué? Porque no le puse el where. Me cambió los 2 registros, ¿ok? Entonces siempre update y delete, siempre con where. Y si quieren saber si realmente está siendo el where correcto, pues primero le hacen un select y ya después lo convierten a update o delete. Ahora sí, vamos a empezar un poquito más en características específicas de Postgres. Soporta secuencias. Una secuencia es un contador, ¿ok? Ustedes crean una secuencia, no es una tabla, es simplemente como una variable, vamos a llamarle una variable, como que almacena un 1, 2, 3 y así va dando el siguiente valor. ¿Okay? Una de las características de Postgres, y para eso sirven las secuencias, es para ayuda mucho en el control concurrente multiversión, que se llama. Van a ver las siglas MVCC. ¿Okay? Entonces, yo aquí creo una secuencia llamada contador, y si le pido el valor actual, pues no le he establecido ningún valor, ni he solicitado ningún valor tampoco, pero si yo le pido por medio de la función nextval a esta secuencia, pues me da 1, 2, ¿sí? Ok. Entonces ya le puedo pedir un valor actual y me regresa 2. También le puedo establecer un valor, por ejemplo aquí 20, y pues ya me da el valor 20, y si yo ahí le doy un nextval, pues 21, 22, 23, 24, ¿sí? ¿De acuerdo? Va. Otra función que trae Postgres es explain analyze. En realidad es explain, pero yo aquí me voy a limitar a explain analyze, porque lo que hace es medir cuánto tarda en ejecutarse una consulta, sea insert, delete, select, lo que sea, y me da el execution time. ¿Ok? Y para efectos de esta presentación, lo único que nos interesa es el execution time, para efectos de esta presentación. Entonces yo aquí estoy generando una tabla que se llama numbers, le voy a poner 10 millones de registros, de números, pero ordenados de manera aleatoria. ¿Okay? Entonces, si ustedes le dan un select, no va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que de todas maneras, ojo, si ustedes no le ponen order by a una consulta, la base de datos no tiene ninguna obligación de darles ningún orden. Entonces, pero yo aquí estoy forzando a que el orden de inserción sea diferente. ¿Ok? Entonces, va a tener valores aleatorios entre 1 y 10 millones. Y yo utilizo explain analyze para ver cuánto se tarda, para darme todos los números menores de 5000, y se tardó 1.2 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es explain analyze. No sirve de mucho esta consulta, pero bueno, el propósito es explicar qué hace explain analyze. Ahora vamos a hacer una dinámica pequeña, una técnica de comprensión del siguiente tema, pero antes necesito que hagan el siguiente experimento conmigo. Les voy a dar 30 segundos y les voy a pedir que vayan levantando la mano conforme encuentren en esta lista de palabras la palabra, ahí les va, 30 segundos, no hay truco, ¿ok? La palabra descubrir, 30 segundos.
Ok, ahí está. Aquí está la palabra descubrir. Ok. Ahora, vamos a repetir el experimento. Ok. Pero el siguiente slide tiene el mismo juego de palabras, exactamente el mismo juego de palabras, pero están ordenadas alfabéticamente. Va, 30 segundos. Ok. En el primer slide levantaron la mano 2 personas. En el segundo slide fueron 6 personas. Los demás hubieran tardado más de 30 segundos. ¿Ok? El propósito de estos slides, aquí está la palabra descubrir. ¿Sí? El propósito del slide es ejemplificar cómo diferente orden de los mismos datos los puede llevar a una consulta más eficiente o una búsqueda más rápida de un dato en particular. ¿Sí? A costa de las modificaciones. Porque en este slide, si yo quiero agregar la palabra, por ejemplo, tercero, ¿cómo agrego la palabra? Pues agarro y la pongo aquí, tercero, ya está. Rápido, sencillo, eficiente. Pero en este slide tengo que ubicar dónde va, paso 1, recorrer todas las palabras para hacer espacio para tercero. Obviamente en un procesador de palabras se hace automático, pero desde el punto de vista computacional hay que hacer espacio, ¿sí? Y hay que ingresar la palabra por aquí, por la T o donde vaya, ¿no? Entonces es más tardado hacer una inserción cuando lo que queremos es mantener un orden, pero ese orden tiene como propósito hacer más rápida una consulta. ¿Ok? Quedó explicado el ejemplo. Y esto es para explicarles el motivo de que existan índices en una base de datos. En toda base de datos hay índices. En toda técnica de almacenamiento debe haber algún tipo de orden si queremos hacer consultas eficientes. SQL no es de excepción. Porque si ustedes quieren buscar una palabra que está hasta el final y ustedes tienen archivos, por ejemplo, de texto, pues van a recorrer todas las palabras hasta que la encuentren. Pero si está ordenado, a lo mejor pueden hacer un seek a la mitad y hacer una ¿cómo se llama? Una búsqueda binaria. ¿Okay? Los índices lo que hacen es toman una columna y hacen un extra de la columna de una manera ordenada específicamente para que la consulta sea más rápida. De la misma manera como un libro tiene un índice y no están buscando en las hojas para encontrar un capítulo. Hay diferentes técnicas. PostgreSQL soporta todas estas. ¿Sí? La más común, genérica y que les va a servir para la mayoría de los casos es un árbol balanceado. Este es un ejemplo de un árbol balanceado. Si ustedes quieren buscar el 12, ven este primer nodo y dicen, está entre el 7 y el 16 y revisan y ya descartaron automáticamente todos los demás y no tuvieron que hacer una búsqueda en esos lugares. Entonces fue mucho más eficiente. Pero si ustedes quieren insertar un valor, tienen que a lo mejor hacer un reacomodo del árbol en algunas circunstancias. Entonces, si ustedes quieren insertar un buen bonche de datos en una sola tabla, lo que pueden hacer es borrar los índices, insertar todos los datos y recrear los índices, dependiendo de su caso de uso. Sobre todo en los casos, ustedes van a ver que si ustedes hacen un dump, un volcado de la base de datos a texto para un restore posterior, van a ver que Postgres sigue esta técnica. Primero lee los datos y después crea los índices. ¿Okay? Hay otras técnicas, por ejemplo, la hash utiliza toma cada valor, le calcula un hash en función de ese valor y crea una serie de hashes, de manera que si ustedes buscan un valor en específico y este árbol es muy grande, simplemente lo comparten al hash, el hash se encuentra muy rápido y de ahí brincan directo al valor. ¿Ok? Entonces el hash, por ejemplo, sirve para funciones igual, el B-tree sirve para menores mayores, también sirve para igual. Entonces, en la mayoría de los casos les va a servir B-tree. Estos tienen otros usos. ¿Ok? ¿Preguntas de índices? Procedo con el ejemplo. Si yo creo una tabla, numbers, y le pongo 1 millón de registros, ¿ok?
también ordenados aleatoriamente, y le pido todos los que son menores de 5000, se está tardando en mi laptop 125 milisegundos. Le voy a crear un índice con create index sobre la tabla numbers, sobre la columna n, y si yo repito esta instrucción, se tarda 13 milisegundos. ¿Okay? Para 1.000.000 de registros, para darme todo un juego de registros que cumplan esa condición, ¿no? ¿Okay? Uniones. Hasta aquí llevamos las operaciones básicas. Bueno, hemos creado una tabla, luego las operaciones básicas, select, insert, delete y update. Secuencias, índices, y después ahora siguen las uniones, que también es algo básico. No tiene mucho sentido manejar una base de datos si no se necesitan. Bueno, fue muy osado eso. Digamos, por lo general se van a necesitar almacenar datos en diferentes tablas, según los tipos de objeto que se almacenan en cada tabla, por llamarles objeto, ¿no? Y obviamente va a haber la necesidad de relacionar las tablas y convertir esos datos en algo más relevante. Por ejemplo, voy a crear, imagínense que esto es como un YouTube, y voy a crear la tabla canales. Aquí está el user ID, varchar, y la descripción del canal. Voy a insertar dos canales, uno que se llama AlvarezP, otro que se llama Numberphile, y si yo pido la lista de canales, aquí están los dos. Muy simple. Después voy a crear una tabla de videos que va a tener un ID, un título del video, una duración y a qué canal pertenece. ¿De acuerdo? Y voy a insertar 3 videos. Uno que se llama Deshabilita JavaScript, dura 1 hora 20 minutos. Observen que el tipo de dato de duración es interval, es un tipo de datos de Postgres. Y yo le puedo especificar 1 hour 20 min y me lo toma como un intervalo de tiempo. Si no, pues de qué, ¿no? Es un intervalo de tiempo, hay muchos intervalos, ¿no? Entonces, pero aquí le estoy dando 3 registros. Otro que se va a llamar software libre y otro que se llama infinite sum. Y aquí están los 3 valores de videos en la tabla de videos. Y aquí hay una particularidad, que yo estoy especificando a cuál canal pertenece y que estos valores deben coincidir con la tabla de canales. Entonces yo puedo hacer una unión por medio de ese campo. La intención es que coincidan, ¿sí? Si yo pido todos los videos unidos con la tabla de canales sobre este valor, el canal de la tabla de videos debe coincidir con el user ID de la tabla canales, entonces donde hace match me puede dar más datos, ¿sí? Eso es una unión. A veces el ORM hace esto por ustedes. Si ustedes lo que hacen en lugar de esta técnica es jalar todos los datos de su tabla, de la tabla A, con todos los datos de la tabla B y ustedes mezclarlo en la aplicación, algo están haciendo mal, porque la base de datos es experta en hacer este tipo de procedimientos. ¿Ok? Aquí se repite este campo porque le puse asterisco. Entonces le estoy pidiendo todos los campos de la tabla 1 y todos los campos de la tabla 2, pero esto se repite, entonces yo podría especificar que nada más quiero ciertos campos. Campos, atributos, es lo mismo. Columnas, para efectos prácticos es lo mismo. Y le pido que me dé ID, título, duración y canal de la tabla videos, que aquí estoy utilizando videos pero con el alias V, ya le estoy metiendo aliases también, unidos a canales con el alias C y el campo C.descripción, que es este de aquí. Lo mismo, unidos por esa por ese campo. Pero que no me dé todos para que no me repita esto. ¿Okay? También soporta vistas, que es como un apodo a una consulta. Yo puedo crear la vista que se llame facturas cotizaciones. De hecho, esto no está actualizado. Este era otro ejemplo que está manejando. Aquí debería llamarse videos canales. Yo había hecho un ejemplo inicialmente entre facturas y cotizaciones, pero mejor fue más explicativo videos canales. Entonces aquí debería decir create view videos canales. ¿Okay? ¿Cómo? Aquí está. La consulta sí está correcta. From videos, left join canales. En este campo, crea la vista. Y ahora yo ya puedo hacer, de hecho, sí funciona el ejemplo porque ya puedo utilizar este nombre que le di aquí arriba. La prueba es de que puede ser cualquier nombre, ¿no? Aquí se ve. Y me va a dar esa consulta. ¿Sí queda claro a pesar del error lo de vistas? Que es como un apodo a una consulta predefinida. ¿Ok? ¿Ok? En este caso, yo aquí estoy
repitiendo el ejemplo de uniones, pero con una diferencia. En lugar de meterle un campo number file aquí a este valor, le voy a meter un valor SciShow al canal al que pertenece este video, que evidentemente está mal, porque yo no tengo SciShow acá arriba en la lista de canales. ¿Estamos de acuerdo que es un error? ¿Sí? Yo no le puedo especificar un objeto que no existe. Le puedo decir que no tiene canal, tal vez, posiblemente, si es que mi política lo permite, pero se le denomina una anomalía en los datos. ¿Okay? Entonces, si yo hago la misma consulta, entonces me va a dar SciShow aquí, pero de este lado number file, y no hay ningún video number file, lo cual eso no es un problema, pero pertenece a un canal inexistente. Un canal vacío está bien, pero un video que apunte a un canal que no existe, definitivamente es una anomalía. ¿Okay? Y esto lo explico para entrar al tema de integridad referencial. Yo creo la tabla canales, mismas características, la tabla de videos, mismas características, pero a canal le voy a agregar la clave references, canales, user ID. O sea, yo voy a forzar a que el valor de la columna canal, el sistema de bases de datos PostgreSQL, verifique y valide que este valor siempre tenga un valor preexistente aquí. ¿Queda claro esto? Y se le llama integridad referencial porque es para eso, para evitar anomalías y que nuestros datos siempre estén íntegros. Que nuestra base de datos siempre contenga un juego de datos válido. ¿Okay? Entonces, entre más características utilizamos, obviamente va a haber un impacto en rendimiento porque debe hacer estas revisiones, estas verificaciones. Pero, ¿qué les importa más? ¿El rendimiento o los datos? ¿No? Y esa respuesta cada quien la va a contestar. Y con ese cambio entonces ya no te muestra ese renglón. No es que no lo muestre, es que ni siquiera acepta el dato, mira. Si yo le inserto un canal llamado Álvarez P y number file, bueno, dos canales, y un video aquí, me lo acepta porque Álvarez P es un canal válido. Pero cuando yo le quiero poner, bueno, aquí null, bueno, ahorita explico el de null, pero si yo le quiero insertar SciShow, de hecho aquí estoy insertando dos registros, otro de Álvarez P y SciShow, y como es una operación, me rechaza la operación, no el registro, me rechaza la operación. ¿Por qué? Dice insert or update on table videos, viola la clave foránea, videos canal FAQ, así le pone Postgres por defecto el nombre a la restricción, porque la clave SciShow en canal no está presente en la tabla canales, entonces ni siquiera me acepta insertar el valor. ¿Ok? Y me lo rechaza a nivel instrucción. O sea, ninguno de estos dos fue aceptado. Ojo, este null me lo está rechazando, pero no por la integridad referencial, no por el references, sino porque yo aquí le puse not null. Si yo no le hubiera puesto ese not null ahí, este null sí hubiera sido aceptado. ¿Ok? Son casos diferentes. Uno fue rechazado por esta restricción y este fue rechazado por esta restricción de acá. ¿Queda claro? Y mis datos son válidos de acuerdo con las directivas que yo le indiqué a PostgreSQL. Entonces, aunque yo cometa un error de programación, aunque me hagan un SQL injection, aunque haya cualquier tipo de anomalía en la conexión, lo que sea, Postgres se encarga de validar los datos, si es que yo así se lo especifico. Okay. Permite hacer índices multicolumna, claves referenciales, claves foráneas multicolumna. En este caso voy a hacer ahora sí la de cotizaciones y facturas. Yo le puedo decir que la clave primaria, es decir, el juego de columnas que identifican unívocamente a cada registro, en el caso de cotizaciones va a ser proveedor y serie. Yo le puedo decir que una cotización, que a lo mejor me hizo Google, con este número de serie, que me dio con esta fecha, formato date, y por estos montos, este par va a ser el que identifica el objeto. ¿Sí? Y si yo le pido un select, pues aquí está, son los valores que yo estoy metiendo.
¿Por qué no puedo utilizar únicamente este? Porque ¿qué pasa si otro proveedor utiliza el mismo tipo de números de serie? A lo mejor usa enteros. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el proveedor A utiliza 1, 2, 3, 4, 5. El proveedor B también utiliza 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo no puedo utilizar ese número, los puros enteros, porque no voy a saber de qué proveedor es. Entonces utilizo el par. ¿Sí queda claro por qué existe la necesidad de utilizar a veces índices o claves multicolumna? Voy a insertar facturas. Le voy a agregar 2 campos para el proveedor de la cotización y la serie de la cotización. Lo estoy indicando que la factura que estoy yo ingresando puede ser que corresponda a una cotización. Puede ser que no, puede ser que yo le he dicho, ¿sabes qué? No me cotices, mándamela así como está y mándame la factura, porque me urge o por el motivo que sea. Pero cuando sí hubo una cotización, yo aquí a lo mejor podría rastrear a qué cotización pertenece esta factura. Entonces yo aquí estoy poniendo que a lo mejor me facturó como Alphabet Number, digo Alphabet Inc., ahora el nombre de Google, el grandote, el juego de todas las divisiones, para un servicio que le pedí a Google. Y le indico a cuál corresponde. Aquí están las facturas y aquí está la unión. ¿Sí? 1, facturas con cotizaciones basados en este juego de columnas. ¿Okay? Entonces soporta uniones, claves, multicolumna. Vale. Ahí el references que hiciste en el pasado, ¿cómo lo haces en esto? Como para que sea una idea por ahí. En el references, no sé si traigo un slide. Creo que más adelante traigo un slide, pero de todas maneras la voy a contestar por si no la traigo. Pero aquí lo que pones es, ¿dónde está? Facturas. Aquí lo que pones es, ya ves que aquí no hay references. Aquí abajo le pones foreign key, o sea, clave foránea, foreign key, references, no. Foreign key y entre paréntesis estos 2 campos. No, estoy mal. Otra vez, no es. Foreign key, estos 2 campos. References, la tabla anterior, estos 2 campos. Foreign key, los campos en la tabla actual, references, el nombre de la tabla, que también olvidé, y entre paréntesis los campos. Si hay un slide va a ser más fácil verlo, pero se utiliza una cláusula independiente. Que en realidad esta que vimos acá es un shortcut a esta forma que te estoy diciendo. ¿Okay? Ahora sí, usuarios y permisos. Si no hay otra pregunta con integridad referencial y multicolumnas. Se pueden crear, les decía que no hay usuarios y grupos, hay roles con login o sin login. Por ejemplo, yo voy a crear un grupo que se llame editores. Vamos a suponer que estamos haciendo un blog. Voy a crear un rol que se llame editores. No va a poder iniciar sesión porque es un grupo, o al menos esa es mi intención. Y voy a crear un usuario que se llame Katniss, que sí va a poder iniciar sesión. La voy a poner en el grupo de editores y de password le vamos a poner Everdeen. Y vamos a crear la base de datos blog. Ojo, yo aquí estoy conectado como superusuario, por ejemplo como Postgres, a la base de datos template 1. Los usuarios y permisos de Postgres no son por base de datos, son por instancia. Entonces, si ustedes quieren tener un juego de usuarios y contraseñas para la base de datos ABC y otro para la base de datos DIF, tienen que crear otra instancia de Postgres. ¿Okay? Debian soporta múltiples instancias de Postgres. Vamos a crear la base de datos blog y me voy a conectar a la base de datos blog como Álvarez P. No como Katniss. Todavía no voy a hacer el rol de editor. Todavía voy a ser superusuario. ¿Por qué? Porque todavía tengo que crear la tabla de posts, que únicamente va a tener título y contenido. Y le voy a dar permisos de select y update a los editores en la tabla posts. Y yo voy a insertar un valor como Álvarez P. Y ahora sí me voy a conectar como el usuario Katniss. Me pide el password, le pongo Everdeen. Ya me conecté al blog como Katniss. Y si le pido los datos de los posts, pues me los arroja. Si le pido insertar un post a la tabla de posts, me lo deniega, porque eso es lo que yo le pedí a Postgres. Pero sí puede actualizar los datos de esa tabla. Por ejemplo, ella detectó que le falta un signo de admiración al título, se lo agrega, ojo, tiene un where, y le pide los datos de nueva cuenta y ya está corregido y todo el mundo observa esos nuevos datos. Obviamente tampoco podría borrar porque únicamente le di permisos de select y update, no le di insert ni delete. ¿Sale?
Y los permisos se los das a editores y ella los hereda porque está... Exactamente. Ella los hereda porque yo aquí le pude haber dado el permiso a Katniss específicamente. Pero si yo tengo 10 editores, pues me conviene hacer un grupo que se llama editores, se lo doy al grupo y a los usuarios los puedo meter a ese grupo. Y puedo hacer jerarquías de roles. El rol A puede depender del rol, puede heredar del rol B, el rol B puede heredar del rol C, etc. ¿Sí? Las preguntas más comunes que recibo para Postgres es cómo concateno, porque no hay signo de más para cadenas en Postgres, es doble barra vertical, esto es lo que marca el estándar. ¿Cómo creo un autoincremental en MySQL? Digo, en Postgres, derivado del autoincremental en MySQL, ¿no? O sea, ¿cómo replico esa funcionalidad aquí? Y hay un tipo de datos que es serial, que en realidad no es un tipo de dato, es más bien pues un atajo para crear un entero que no puede ser nulo y que utiliza una secuencia. Automáticamente crea la secuencia Postgres y le asigna el valor por defecto, si no lo especifico, al siguiente valor de esa secuencia. ¿Ok? ¿Preguntas? Si lo defino como el tipo de dato como serial, no tengo que hacer lo de abajo, ¿no? No tienes que hacer todo esto. Automáticamente cuando tú le pidas la definición de la tabla, te va a dar algo más bien de este tipo. ¿Sí? Y cada vez nos vamos a ir metiendo más profundo en el agujero del conejo, ¿no? O sea, ahora vamos a ver funciones, un poquito de programación de su base de datos, pero de manera procedural. ¿Sí? ¿Están despiertos todavía? Porque viene lo bueno. ¿Sale? Yo puedo crear una función en Postgres utilizando múltiples lenguajes. Hay muchas opciones de lenguajes para programar dentro de Postgres. Lo voy a crear, por ejemplo, aquí, la función suma de Euler. La función suma de Euler es la que dice, cuando sumas 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6 números consecutivos, hasta n términos, ¿cuánto te da? Y si suman del 1 al 10, la fórmula es 10 por 11 entre 2. ¿Ok? Si suman hasta el 20, es 20 por 21 entre 2. ¿Sí queda claro lo que es la suma de Euler? Porque este va a ser el ejemplo. Entonces, yo aquí lo puedo programar utilizando SQL, que es el valor, el valor en posición 1 por el valor en posición 1 más 1 entre 2 y me regresa el resultado. Y yo ya puedo utilizar aquí como si fuera una función de sistema. Como si yo hubiera utilizado, como hace rato utilicé generate series, como utilizo random, como utilizo funciones de sistema que le doy parámetros de entrada y me da un valor de salida. Voy a crear una serie del 1 al 5 y para cada n le voy a pedir cuál es la suma de 1 a n y aquí está la tabla. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Está sencillo el ejemplo? Ok, entonces vamos a usar uno más complejo. Este ejemplo, se llama la suma de la serie de Leibniz, que sirve si seguimos este patrón de términos, nos vamos a ir acercando a pi sobre 4. O sea, 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo más un noveno, y así puros números nones en los denominadores, alternando los signos, mande. ¿Estabas viendo el number file cuando hiciste la presentación? No. Ok. No, tienen un video de... Sí, tienen un montón, pero no, esta es aparte. Si yo multiplico todo por 4, pues puedo poner 4 en los numeradores y es lo mismo. Me acerco a pi, que es lo que voy a tratar de hacer. O puedo multiplicar todo por 4. Entonces lo voy a hacer en 3 lenguajes diferentes. Uno es en SQL, insisto, el propósito no es que ahorita salgan sabiendo cómo programar en Postgres, es que vean las capacidades que tiene el sistema. ¿Ok? En SQL, esta es la consulta que me permite obtener ese resultado. ¿Sí? Utilizo un union de un select con otro select, ¿sí? Y saco la suma multiplicada por 4, me crea la función, y aquí está la prueba, generate series, del 1, o sea, si tomo un término, si tomo 2 términos, 3 términos, 4 términos, hasta 201 términos, pero le estoy pidiendo que brinque de 10 en 10, para que pues, no, me arroje 200 respuestas. Y aquí se va viendo cómo se va acercando a 3.14, etcétera, ¿no? ¿Okay? Entonces, nada más para que vean que el programa funciona. Y lo programé en SQL. Este es el lenguaje SQL, esto es lo que quiero que vean.
Creo la función, parámetros de entrada, el tipo de parámetro de salida, la definición de la función, utilizando únicamente instrucciones SQL con funciones que ya trae Postgres. ¿De acuerdo? Esto está con otro lenguaje que se llama PLPGSQL. Este es procedural. Este trae estructuras de control, o sea, como ciclos, if, then y más, ¿no? Aquí estoy utilizando, puedo declarar variables, hago un while, hago otro while, voy grabando las variables, regreso el valor del acumulado, etcétera, etcétera. Creo la función y ahí está otra vez, ¿no? 3.14. Vale. ¿Postgres tiene la opción de esa que habías puesto o no? No, ¿verdad? Eso es en otros, entiendo que es en otros gestores de base de datos, pero en Postgres no se puede también hacer así una función, ¿o? Esto lo hice en Postgres. Ah, ok. Esto lo hice en Postgres. Yo puedo tomar ahorita, cargar Postgres, poner esto así como está para acá Sí, eso es y me da diferentes esto. formas. Son diferentes formas, son diferentes lenguajes. Postgres. Pero Postgres soporta el SQL, que es el que puse aquí, PLPGSQL, y por ejemplo, este ejemplo está en Python. Entonces, ustedes pueden programar en Python dentro de Postgres. ¿Sí? Simplemente cambio el lenguaje. Esta es una rutina que hace el mismo cálculo, pero en Python. Declaro variables, necesito tenerlos espaciados igual que en Python porque es Python, efectivamente es Python. ¿Sí? En este caso es Python 3, soporta Python 3, Python 2, PLPGSQL, SQL, y he visto implementaciones en Node, o sea, V8, JavaScript, Perl, TCL y no sé qué otros más trae. Creo que R también lo soporta. Okay. Y aquí estoy comparando el que utilicé con PyLibnis, con SQL, y el que programé con PL Python 3, para que vean que funciona igual. A lo mejor en el tipo de cálculo que hace pueden tener una diferencia de precisión porque se trata de un float. Mande. ¿Y hay diferencias en los tiempos? Ahí está. Si yo hago un explain analyze para medir el rendimiento de cada función, en esta función en particular, el más lento fue PLPGSQL, el más rápido fue Python. ¿Okay? Nada más que Python es un lenguaje que se llama untrusted. Y PLPGSQL y SQL son trusted. ¿Qué significa? Que no van a tener efectos secundarios sobre la base de datos. Ustedes pueden programar hasta en C, ¿no? Entonces en C pueden hacer pues, lo que quieran. ¿Por qué? Porque van a cargar una librería dinámicamente a Postgres y ahí pueden ustedes mandar shell, mandar pedir páginas, escribir, borrar el disco con esa función y pues un select va a tener efectos secundarios. Y SQL, y SQL y PLPGSQL no les permite tener ese tipo de efectos, a menos que ustedes manden llamar una función que sí tenga efectos secundarios. Pero de entrada se considera que son lenguajes trusted, por eso la U de untrusted en Python 3. Entonces, sí, ese es más rápido, pero es untrusted, a lo mejor no quieren permitir que sus developers puedan hacer algo con Python, tal vez, ¿no? O sea, es una consideración. Pero vean, ya no están, ya Postgres ya no son puras tablitas, pues. Sí, ya tiene más características. Se pueden hacer CT recursivos y funciones de ventana. Un CT es un Common Table Expression. Ahorita van a ver lo que es. Y funciones de ventana, en inglés son Window Functions. El CT recursivo, vamos a crear una tabla donde a lo mejor tenemos un sistema de archivos. A lo mejor el primer parámetro es el nombre del nodo y location es en dónde está ese nodo, ¿no? Por decir algo. Obviamente es un ejemplo, ¿no? Tiene fallas, este diseño, porque por ejemplo, yo no puedo tener un local que esté en un archivo, en un location, y otro local que esté en otro location. ¿Por qué? Porque item es clave primaria, entonces no puedo repetir valores aquí. Entonces es simplemente para efectos de ejemplificar, pero sí se crea una estructura de árbol, porque el location hace referencia al mismo item name. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, x8664 está en lib está en local está en usr, y usr pues no está en ningún lado, vamos a decir que es raíz. ¿Queda claro a eso a lo que me refiero? ¿Sí? Ok. Entonces yo puedo hacer un CT. Un CT es cuando ustedes utilizan la palabra with y crean una predefinición de la base de una vista y utilizan esa definición dentro de su select.
Pero ese no es muy interesante, sino que el recursivo permite tomar un valor inicial y con esos nuevos valores iterar sobre la tabla y con esos nuevos valores seguir iterando sobre la tabla hasta que llegan a un resultado. Entonces, es la pregunta, por ejemplo, característica para recorrer un grafo o un árbol, ¿sí? Entonces aquí ya tengo yo, con esta consulta, tampoco me voy a meter en el funcionamiento exacto de esta consulta, excepto que path está siendo referenciada a sí misma adentro de esta definición, ¿sí? Y tienen USR, dentro de USR hay local, dentro del local hay lib y dentro del lib hay x8664. ¿Okay? Esto es un poquito más pesado, ¿no? para la comprensión, pero normalmente lo que se hace cuando no se tiene este tipo de características es o programar una función a mano que se vuelve específica para la tabla o hacerlo en la aplicación, y con esto ya se puede hacer directamente en la base de datos. ¿Okay? Funciones de ventana. Eso está más tranquilón. Vamos a suponer que tengo una tabla de evaluaciones, tengo un participante al cual un juez le asignó una calificación y otro juez le asignó otra calificación. Y le ingreso las participaciones de 4 participantes, de 4 concursantes, para no redundar tanto. Octavio, Ernesto, Ramón y Ana, con estos números, vamos a suponer que son entre 0 y 100. ¿Okay? Y yo quiero que me dé quién es el primer lugar. ¿Okay? Si yo le pido el primer lugar, está fácil. Ordeno por promedio y pido un registro. ¿Okay? O pido el max. Pero ¿qué pasa si quiero que me diga en qué lugar está cada uno de los concursantes, que me haga el ordenamiento? Eso también normalmente se hace a nivel aplicación o en una función. Pero con las funciones de ventana, yo le puedo decir, darme un rank sobre toda la tabla, porque no estoy utilizando la palabra partition by, pero sobre toda la tabla, pero ordenados de esta manera, ordenados por el promedio. Muéstrame el participante, el juez 1, el juez 2 y el promedio, que es aquí arriba. Y el rank es una columna más simplemente, pero usamos una función de ventana y se simplifica drásticamente la consulta, ¿no? Y no solamente se simplifica la consulta, ya no tenemos que programarlo nosotros. ¿De acuerdo? Y le delegamos al sistema de base de datos aquello para lo que él es experto en hacer. Tipos de datos personalizados. Esta sección yo creo que es la más bonita de todas, porque es lo que demuestra las características de una base de datos objeto relacional. Yo puedo crear, por ejemplo, un tipo de dato nuevo basado en uno ya predefinido, pero que esté delimitado a ciertas características. Por ejemplo, yo puedo crear un tipo de dato llamado email y asegurarme de que tenga siempre una longitud menor o igual a 254 caracteres y una arroba en medio. No al principio, no al final, que exista la arroba y que esté en medio. Y a partir de aquí yo ya puedo utilizar este campo este tipo de dato, como es eso, como un tipo de dato. Puedo crear un dominio también, se llaman dominios, llamado cara de dado, basado en entero y que siempre tenga un valor entre 1 y 6. Vale. Al momento de decir el arroba en medio, ¿te refieres técnicamente al carácter central medio o que haya 2 cadenas de texto divididas por una arroba? Que no esté ni al principio ni al final, pero exista. ¿Okay? Yo puedo crear ya un ejemplo más concreto, ya utilizando los dominios. Por ejemplo, un código postal en Estados Unidos que admite 2 formatos, 5 dígitos o 5 dígitos guión 4 dígitos. Esos son los 2 formatos de un código postal allá. Y yo puedo crear una tabla, ¿sí? Y yo utilizo ya el campo postal y lo defino como tipo de dato. Ya no es varchar, ya no es integer, ya no es US Postal Code. ¿Sí? Yo trato de ingresar aquí un valor válido, me inserta el registro, un valor inválido, me lo rechaza porque viola la restricción check de US Postal Code check, que es este de aquí. ¿Sí? De nuevo, integridad de los datos. Okay. Igual los dominios son por instancia. Los dominios son por base de datos. Esos son por base. Esos son por base de datos. Sí,
Sí, son por base de datos. Creo que sí. Según yo son por base de datos. Ok, te creo. Vamos a suponer que son por base de datos. Ok. También pueden hacer tipos enumerados. Pueden crear, por ejemplo, días de la semana y enum, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué diferencia hay entre almacenar la letra lunes, o sea, la cadena lunes, almacenar martes, almacenar miércoles? Aquí hay dos ventajas en utilizar un enumerado. La primera, ¿mandé? La rapidez. ¿La qué? La rapidez. Al momento de hacer un query. La rapidez. Puede hacer una búsqueda específica. ¿Por qué es rápido? Por varchar vas a tener que buscar la sintaxis exacta, por enum solamente vas a estar buscando por un registro numérico. Exactamente. Internamente en num se almacena como un número, pero a ese número le corresponde una etiqueta. Pero hay algo todavía peor que el rendimiento, que en un varchar ustedes pueden poner martes con mayúscula, martes con minúscula, Marte porque se les olvidó, o se les olvidó una letra, MRT, ¿no? O alguien le puso 2 porque creyó que el 2 era martes, ¿no? 1 lunes, 2 martes, pues le pongo un 2, ¿no? Y entonces empieza a tener de nuevo anomalías. Y esto no significa que estos sean los valores que deban aparecer en su presentación, en su capa de presentación de la aplicación, sino que son las etiquetas que le corresponden a ese número, al correspondiente número. O, por ejemplo, piezas de ajedrez, peón, alfil, caballo, torre, reina y rey. ¿Okay? Y no porque lo puedan hacer, significa que lo deben hacer. Por ejemplo, si ustedes crean un enum para un estado de bug, como nuevo, abierto y cerrado, bueno, ¿qué pasa si más adelante, oye, es que quiero tener un estado en espera, ¿no? Sí pueden alterar y agregar valores a la enumeración, no pueden eliminar valores de una enumeración en Postgres. ¿Qué pasa si crean ustedes una enumeración para las versiones? Seguramente van a tener nuevas y seguramente van a querer cambiar sus datos, mejor hagan una tabla lookup. Con lo mismo con el lado de la calle, por más tentador que sea hacer una enumeración, es que una casa está o al lado izquierdo o al lado derecho de la calle. No hay de otra. Sí, sí es cierto, pero ¿qué pasa si es una calle cerrada y está al fondo, ¿no? Bueno, pues le agrego al fondo. Ok, ¿qué pasa si al fondo hay 2 casas, ¿no? Entonces, o sea, no necesariamente siempre va a ser buena idea, ¿no? Yo creo que un muy buen ejemplo para utilizar una enumeración es para el juego de piedra, papel, tijera, lagarto y Spock, porque son 5 valores. Nunca va a cambiar. Y incluso pueden hacer operaciones sobre esos valores. ¿Okay? También pueden hacer tipos de datos compuestos. Ahorita van a ver lo de las operaciones, está padre, pero es mejor explicarlo con estos. Por ejemplo, yo puedo crear un tipo de dato, un complex, que traiga un valor real, un valor imaginario. Puedo crear un nombre de archivo que tenga ruta y nombre, por ejemplo. O sea, aquellos valores donde dependan de 2 componentes para que se considere un valor. Por ejemplo, una ubicación geográfica puede ser latitud y longitud. Si ustedes nada más le ponen latitud, eso no es una ubicación geográfica, ese es un paralelo, ¿okay? Porque pueden estar en cualquier parte de esa latitud especificada, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a hacer una tabla de mediciones, un tipo de dato de mediciones. Cuando uno hace una medición, se hace la medición y además se necesita forzosamente un valor de incertidumbre. Si yo mido, por ejemplo, el ancho de esa mesa, ¿no? Y yo digo, pues son, no sé, 60 centímetros, 50 centímetros. Simplemente por la estimación de 50, 60 ya tengo un nivel de imprecisión de 10, ¿no? No son 200, no son 10, es como 55 más menos 5. Ahí hay una muestra. Pero también hay otras cosas. Por más que yo tenga una cinta métrica, la cinta métrica va a tener milímetros. Si yo utilizo 1 metro de esos de la escuela, la escala va a estar en centímetros y a lo mejor mi imprecisión es más alta. O a lo mejor estoy viendo, ¿no les ha pasado que ponen la regla y miden de este lado y parece que miden 1 milímetro y lo ven de este lado y parece que mide otro milímetro? ¿Sí? Entonces, siempre hay una imprecisión. Y aquí en mi tabla de mediciones, en una tabla donde yo voy a almacenar mediciones, voy a poner el valor y la incertidumbre en esa medición. ¿Por qué escogí este valor? Porque yo puedo crear una función que me sume 2 cantidades considerando su incertidumbre. ¿Sí? Y creo simplemente
de parámetro, una función cuyo parámetro de entrada es v1 de tipo medición, ya estoy utilizando el tipo de dato, el valor 2, y en lenguaje SQL le voy a hacer la suma. Así se suman mediciones con incertidumbre, y si yo mando llamar la función para dos valores de ejemplo, me da el resultado correcto. ¿Queda claro el ejemplo? ¿Sí? 3 más menos punto 1 más 4 más menos punto 1 es 7 más menos punto 2. ¿Sale? ¿Sí? Y yo puedo también definirle un operador. Le puedo decir que más haga referencia a la función medición add, que fue la que yo acabo de definir aquí, cuando el valor de la izquierda y el de la derecha sean una medición de ese tipo. Entonces, select medición de ese tipo más medición de este tipo me da una medición. Aquí no se nota mucho la bondad de más porque como esta es una cadena y es otra cadena, el parámetro de entrada de cualquier tipo de dato es una cadena. Entonces va a decir, pues es que no puedes sumar cadenas con cadenas. Le voy, no, te voy a decir es una medición y entonces ya toma que el tipo de dato es medición. Yo puedo multiplicar también dos mediciones, aquí está la fórmula, yo multiplico esto por esto, me da este resultado, y también le creo su operador, aquí un asterisco, para el valor a la izquierda y la derecha medición, con la función medición mul, que es la que acabo de crear, y también le puedo poner commutator, esto puede servir para que Postgres optimice las consultas, a lo mejor considera que tiene un índice sobre uno de los lados y no sobre los dos, y dice, bueno, pero como el conmutador es el mismo, puedo intercambiarlos, y ya Postgres hace sus optimizaciones, ¿no? No sé, estoy inventando ahí, pero para eso sirve commutator. Para saber con qué operador voy a conmutar otro operador. Entonces yo creo una tabla de mediciones y le voy a poner dos campos. El campo 1 tiene una medición, valor incertidumbre, y el campo 2 tiene otra medición, valor incertidumbre. Inserto el valor 1 más menos punto 1 y 5 más menos punto 1. Y yo puedo hacer select V1, V2, V1, V2, V1 más V2, V1 por V2. Y se simplifica mucho la sintaxis de SQL. Y delegan sus operaciones a la base de datos. ¿Okay? Y reducen muchas de las cosas que ustedes tendrían que programar y probar en su aplicación. ¿Sí? Postgres soporta un chorro de tipos de datos. Aquí nosotros hicimos uno de nosotros mismos. Pero, por defecto, de ya incluidos con la base de datos, trae, pues los de siempre, ¿no? Numéricos, monetarios, carácter, aquí está el varchar, aquí está el entero, byte A para tipos de datos, una cadena de bytes, arbitraria totalmente, los de fecha y hora, ¿no? Por aquí está interval que les decía, si ustedes restan una fecha menos otra fecha, el resultado es un interval. Booleanos, geométricos, o sea, ustedes pueden declarar, este campo va a ser una caja, un rectángulo, o va a ser un círculo, o va a ser una línea, y hacer operaciones con eso que ya trae integradas Postgres. Direcciones de red, no tengo que programar ni en mi aplicación cómo interpretar una dirección de red. JSON y JSONB XML les permite almacenar datos sin estructura dentro de una base de datos, algo así como no SQL. Trae un tipo de dato para poder ahí almacenar documentos que no tengan estructura, datos arbitrarios en formato JSON. Full Text Search. ¿Qué otro? Rangos. Ustedes pueden definir intervalos abiertos y cerrados. Por ejemplo, el int 4 range pueden definir, automáticamente es un tipo de dato donde ustedes pueden definir paréntesis, un int 4, o sea, un entero, coma, otro entero y otro paréntesis. Y se entiende que es el valor de A a B, excluyendo A a B porque el intervalo es abierto. Y si le ponen corchetes, se entiende que el intervalo es cerrado porque incluye los dos valores. ¿Okay? O pueden poner corchete de un lado y paréntesis de otro para indicar que en un lado es abierto y en otro lado es cerrado. Eso es cuando se maneja intervalos y rangos. Y se pueden hacer operaciones con esas, que ya trae Postgres. También soporta arreglos, por cierto, enumeraciones y... Bueno, las enumeraciones y los compuestos ya los vemos ahorita, pero arreglos también soporta Postgres en sus tipos de bases de datos, en sus tipos de dato, perdón. Va. Otra
Yo creo que esta es la última sección, que es manejo de datos externos, o Foreign Data Wrappers, envolturas de datos externos, basados en el estándar SQL MED. Es Management of External Data. ¿Okay? Manejo de datos externos. Me voy a conectar a la tabla, a la base de datos AlbertSP, y voy a buscar a ver si existe una tabla llamada posts. No hay. Pero yo tengo el ejemplo de hace rato donde hice un blog que sí tenía una tabla llamada posts. ¿Okay? Y para ejemplificar me voy a conectar a esa misma base de datos, aunque está local, pero por TCP. Voy a utilizar la extensión Postgres FDW que viene por defecto en Postgres. Es un prerequisito, hay que crear una extensión. Y funciona así nada más, ¿no? Si viene instalada, la reconoce y funciona. Voy a crear un servidor externo, ¿no? Una conexión a otro server, evidentemente es externo, que se va a llamar mi propia laptop, así le voy a llamar yo. Y voy a utilizar esta extensión, Foreign Data Wrapper, y estos son los parámetros para esa conexión a localhost por medio de este puerto y a este nombre, a esta base de datos. Y le voy a decir cuando me conecte a mi propia laptop, que es este de aquí, como AlbertSP, tú allá ve y conéctate como Katniss con el password de Everdeen. ¿Okay? Le tengo que decir con qué usuario me voy a conectar. Y le voy a crear una definición de tabla que se va a llamar posts aquí, pero le voy a decir que es una tabla externa. Igual, title y content, igual que allá, pero que está en el server mi propia laptop. Ahora sí, ¿con qué opciones? Pues aquí es donde está la tabla, en el esquema public, y así se llama la tabla, posts. Entonces creé una base de datos, una tabla aquí, con una definición, pero sus datos están en otro lado, y le estoy diciendo cómo obtenga esos datos, y con qué user. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo le hago select from posts, me da el contenido, porque fue en ese momento y jaló los datos. ¿Okay? Les decía que, bueno, este es el mismo que hace un momento, pero si yo le trato de insertar un valor, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo insertar un valor en la tabla que está allá? Porque me conecté como Katniss y Katniss no tenía permisos de insertar en la tabla de posts. Pero sí puedo actualizar la tabla, ¿ok? Porque Katniss tenía esos permisos. Y con esto les estoy demostrando que aunque yo soy aquí AlbertSP, en realidad hizo una conexión como otro usuario a una base de datos externa y jaló los datos. Y modificó los datos. ¿Sí? ¿Es solo entre instancias de Postgres? No. Aunque Postgres por defecto únicamente trae el FDW, o sea, el Data Wrapper para Postgres y para File. ¿Ok? Voy a explicar ahorita File, pero aunque nada más trae esos dos, la comunidad ha hecho un montón. O sea, te puedes conectar ahorita a Sybase, a SQL Server, a Oracle, al ODBC que tú quieras, al JDBC que tú quieras, a Twitter, a un RCS. O sea, la comunidad ha hecho extensiones. ¿Sí? Y ellos le han programado, reciben la petición y la manejan de una manera y pueden obtener un dato. ¿Okay? ¿Sí quedó contestada la pregunta? File FDW, voy a crear otro server llamado mi sistema, que va a utilizar este Data Wrapper, y voy a crear una tabla externa. Lo que voy a hahacer aquí es leer el archivo de passwd, que en Linux trae los usuarios, los datos de nombre, de teléfono, cuando se le da de alta, porque nunca se le da de alta, el ID de usuario, el de grupo, el directorio home y el shell. ¿Sí? ¿Linuxeros reconocen esta tabla? ¿Sí? La de passwd. Los que no utilizan Linux o BSD o algo por el estilo, pues a lo mejor les va a resultar nuevo, pero este archivo existe. Y el archivo está delimitado, cada uno de estos campos está delimitado por el carácter 2 puntos. Entonces yo así le digo, crea una tabla foránea en el server mi sistema, que en realidad va a leer un archivo, y le digo qué archivo es para esta tabla, y le digo que está en formato texto, y el delimitador es un 2 puntos, y al hacerle yo un select, me da los datos. Incluso le pude hacer aquí un where, leyó los datos y me los trajo. ¿Ok? No puedo yo insertar un dato utilizando file FDW, pero ahí no es por falta de permisos,
es porque la extensión FileFW, porque el data wrapper FileFW no soporta la operación insert, al menos no todavía. ¿Ok? Dice, cannot insert into foreign table past WD. ¿Ok? Hay una extensión que se llama Multicorn, que les permite programar FDWs, File Data Wrappers, en Python. Y, por ejemplo, trae ya varios integrados en Multicorn. Uno de ellos es el de RSS. Y yo le digo, crea una tabla foránea, Albert Speblog, con 4 campos, PubDate, Description, Title y Link, que está en este server, en el RSSRV. Y con estas opciones, que es esta liga, crea la tabla, le digo select, PubDate y Title, fecha de publicación y título, de esta tabla externa, pero nada más dame 5. En ese momento jaló los datos, se los trajo, escogió los primeros 5 que le llegaron y me los mostró. ¿Okay? Vale. ¿Hay forma de agregar como cacheo a eso? Yo creo que Porque no vaya siempre a la página. sí, no sé. No sé porque hay una función que se llama vistas materializadas, pero ese no es para datos externos. Ahí yo creo que más bien va a depender de que el propio wrapper lo haga. Pero la verdad te estoy mintiendo si te digo que realmente sé si hace caching o no hace caching automáticamente. Porque no hay una instrucción de SQL que te permita hacer un refresh. Entonces posiblemente cada dato sea nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ver cuándo ya actualizaste algo en un dato externo? Y se supone que tú siempre quieres ver los datos como son en un momento dado, ¿no? Entonces yo más bien creo que va a depender o del FDW o no lo va a hacer. ¿Ok? ¿Ok? Y, conclusión, ¿ok? Pues que Postgres soporta un chorro de cosas, esa es la conclusión, ¿no? Realmente muchas bases de datos, muchos gestores de base de datos, como Postgres, MySQL, SQL Server, traen mucho más que simplemente la creación de tablas y consultarlas y uniones y lo que uno maneja. Cada uno de estos es un tema, ¿no? Yo creo que el que más destacaría aquí es la excelente documentación que trae Postgres. El manual está muy, muy completo. Al principio me costó un poco de trabajo porque tiene separadas las capacidades de Postgres de la lista de instrucciones SQL. No es como que ustedes le dan create table y le definen los tipos de almacenamiento de tabla. No, le dice la sintaxis de create table. Y ustedes ya pueden ver cómo se almacenan las tablas en otra sección de la documentación, pero todo está ahí. Entonces al principio a lo mejor sí tienen que ver en dónde está cada cosa, pero está muy, muy completa. Muy completa. Lo que sea de cada quien es una muy buena documentación. Observe Table Sample es para pedir de esta tabla, dame una tabla de 30 registros o del 30% de la tabla, ¿no? Ahí Postgres se encarga de hacer la selección. O los campos que alcanzas a obtener en 50 milisegundos, algo así. Cube Rollup se utiliza en el Group By para hacer agrupamientos y utilizar funciones de agregado de una manera más fácil. Este es el que les decía que es control de concurrente multiversión. Lateral join es como un for each, es como un join, pero para cada dato del lado izquierdo, aplícale una función del lado derecho. No es una unión de dos tablas, es como una subconsulta, ¿no? Es como para cada valor de un lado, hazle otra cosa. Seguridad a nivel renglón. Ustedes pueden, por decir, tener documentos, pero un documento es top secret, otro es público, y únicamente los usuarios que puedan, que tengan la política de acceso a top secret, van a poder ver esos campos. Las demás personas simplemente van a ver los campos que les permite la política, ¿no? Role Level Security, integración con C-Linux. Bueno, si les gusta C-Linux, pues allá ustedes, ¿no? Objetos grandes. Es para, por ejemplo, si quieren almacenar archivos de, no sé, megas o gigas en la base de datos. Trae una API para eso. Table Clustering, sinceramente eso no sé qué es.
Les decía que soporta varios lenguajes, no nada más Python, SQL y PLP SQL, sino TCL y Perl también. Gatillos, los triggers, lo que permite hacer es, cuando ustedes inserten un valor, corran una función. Entonces pueden alterar el dato que va a entrar, o puede validar el dato de otra manera, o puede denegar la inserción, o alterar la inserción para que quede de una manera distinta. Lo mismo con un update, con un delete, con un select, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tienen ustedes una vista que es muy compleja, que está basada en varias tablas, y como está tan compleja la vista, no pueden actualizar la vista, porque pues, es un alias, nada más pueden ver datos. Algunas vistas sí permiten modificaciones, pero si está muy compleja no se puede. Pero ustedes pueden a lo mejor hacer un trigger con select a esa vista, analizar la entrada y hacer las inserciones en las diferentes tablas. ¿Okay? Permite replicación, tener una base de datos, le entra un dato y que automáticamente lo mande a múltiples servers. Tipos de datos programados con C, aquí pues el cielo es el límite, y la cantidad de RAM, obviamente. Extensiones, ya las vimos. Espacios de tabla, les permite tener una misma tabla pero almacenada en diferentes lugares. Triggers por evento, ese es, por ejemplo, cuando alguien cree una tabla, por decir algo, ¿no? No me sé los eventos, pero es más bien como reacción a algo que ocurre en el sistema y no tanto a una inserción de un registro. Transacciones, este es para aislar lo que hagan en una transacción, no se ve en otra hasta que la transacción entre, un commit, o se le haga rollback que nunca se vea. Y vistas materializadas, que es lo que te comentaba hace rato, que les permite ver datos de una manera temporal, o una especie de caching, por así llamarle, y hasta que no le dan refresh, pues se actualiza esa vista materializada, ¿no? Y pues no sé si haya preguntas, hubo preguntas, me dio mucho gusto que hubiera preguntas durante la explicación, pero si hay más, pues con todo gusto.